Buenos días. Cuando tenía 4 años, yo quería ser bombero. Entonces, mis papás me llevaron a una estación de bomberos. Ahí hablé con el jefe y me explicó que no podía ser bombero por mi edad. Pasó el tiempo y después ellos me llevaron a un curso que trataba de emprendimiento para niños, para ver si me gustaba. Y ahí recordé que quería ser bombero para ayudar a las personas. Entonces, guiado por este curso, emprendí con una empresa a la que llamé Cajitas de Bomberos, en la cual creé kits que pueden ser utilizados en emergencias. Escuchando a mis clientes, me di cuenta de que algunas de las cosas que puse en el kit no eran de buena calidad, por lo que me puse a investigar para que mi producto fuera confiable. En esta investigación, conocí a más bomberos, geólogos e investigadores, y aprovechaba mis visitas al doctor para hacerle preguntas. De esta manera, mejoré mi producto. Incluso llegué a vender en varios países. Me sorprendió que luego de un terremoto que hubo en México, mis clientes de allá me contactaron y me mandaron videos para decirme que las autoridades estaban solicitando a las personas a que tuvieran justo lo que tenían en mis cajitas. Toda esta experiencia de emprender me dio muchas oportunidades y me enseñó la importancia de aprender de diversas áreas y las ventajas que tuve al poder hablar con distintos profesionales, algunos de ellos que se convirtieron en mis amigos. Esto que les conté me hace sentir muy afortunado, ya que tener acceso a gente tan preparada me permitió crecer y aprender mucho más de lo que el programa educativo me ofrece. Sin embargo, también me hace preguntarme, ¿por qué no aprendí esto en la escuela y tuve que ir a un curso aparte? En Costa Rica se gasta muchísimo dinero en educación. De hecho, 1/4 parte del presupuesto nacional, pero la calidad no es buena y tampoco tenemos acceso a oportunidades distintas, como aprender a emprender. Sé que hay muchos factores que influyen en la calidad, como factores sociales, culturales, el acceso a tecnologías y la preparación de los maestros. Sin embargo, Costa Rica no es un país ordinario. 97 de cada 100 personas saben leer y escribir. Esto es porque es obligatorio ir a la escuela. Pero a pesar de esto, 2 de cada 3 personas, aunque saben leer y escribir, no entienden bien lo que están leyendo. Tenemos escuelas y colegios de tipo laboratorio, que son lugares donde se enseña a los estudiantes y que investiguen por sí mismos y piensen objetivamente. Muchos de ellos han ido incluso fuera del país a representarnos y han regresado con muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué nos está costando tanto adoptar estos modelos de educación en todos los centros educativos y nos limitamos a tenerlos solo en unos pocos lugares? Los niños nacemos con mucha curiosidad que se va apagando al tener que aprender todos de la misma forma. Yo, por ejemplo, me encuentro dentro del espectro autista y esto me ha hecho entender que aprendo diferente. Me cuesta recordar fechas, entonces pueden entender que me cuesta bastante estudios sociales. Sin embargo, me apasiona la ciencia, la tecnología y las matemáticas. No, algunas veces me voy a la escuela porque me parece que se enseñan cosas muy básicas. También me cuesta leer las emociones de otras personas, pero he ido aprendiendo. Es normal que los que no me conocen se sorprendan por mi forma de hablar y sugieren que debería hablar como un niño. Yo soy un niño y así me comunico bien con mis amigos, quienes también han aprendido que soy un poco distinto. Siento que en este país todos pueden recibir una educación de calidad enfocada en nuestras necesidades de aprendizaje, invitándonos a seguir curiosos. Hay muchos estudiantes con una mente muy brillante que se están quedando sin las mismas oportunidades simplemente por vivir alejados de la ciudad o de nuestros centros educativos de tipo laboratorio. Y no es que no logremos ser buenos. Tenemos profesionales como Franklin Chang, Sandra Kaufman o Melania Gra, entre muchos otros, que nos hacen pensar que si queremos llegar lejos, tenemos que estudiar y esforzarnos. También no solo deberíamos evaluar a los estudiantes, sino también a los profesores e instituciones. No para ponernos una calificación, sino con el objetivo de apoyarnos en sus debilidades y brindarles mejores herramientas para que la educación que brinden sea de calidad e integral y que genere un ambiente seguro, recordando que aprendemos diferente, porque somos distintos, así somos los seres humanos. Y justo porque somos diferentes, cada uno de nosotros tiene algo que aportar a la sociedad. Nosotros seremos los próximos atletas, artistas, científicos o cualquier carrera que les guste. Luchen por sus sueños. Involucrémonos con las juntas de educación. Exijamos calidad. No permitamos que apaguen nuestra curiosidad. No dejemos que desperdicien nuestro tiempo. Trabajemos juntos para que todos tengamos la oportunidad de crear nuestras propias cajitas de bomberos. Muchas gracias.